Música afropacífica y autenticidad identitaria en la época de la etnodiversidad. Contexto histórico. 1. Lo que muestra la historia oficial es la historia de la élite española y la élite colombiana posteriormente. 2. La gente negra no era considerado sujetos sociales. 3. Los africanos y descendientes negra construyeron todo, y fueron quienes sacaron el oro de los ríos. 4. Ley del 21 de mayo de 1851, ley sobre la libertad de los esclavos. 5. En el 1991 con la Constitución se establece la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación. Etnodiversidad. ¿Qué es? Con etnodiversidad no se refiere a la pluriculturalidad latinoamericana, ni al multiculturalismo oficial, tampoco a la mercantilización de la cultura o la emergencia de diversos movimientos etnoculturales dentro del ámbito político latinoamericano. Todos estos fenómenos como manifestaciones de la etnodiversidad, como el conjunto discursivo y estructural que los subyace, que es un campo de significación y acción en que la otredad cultural ha llegado a tener valor. Origen. La etnodiversidad y la biodiversidad surgen como una necesidad al momento de la transformación de una zona percibida como un salvaje infierno verde sin mayores valores a un territorio de riquezas naturales y culturales, convirtiéndose en los conceptos más influyentes en el estudio y políticas del Pacífico. Usos de la cultura en la etnodiversidad. Género en el desplazamiento del errado concepto de élite de la cultura como civilización por el concepto de la cultura como múltiple, y como un logo o lema que distingue a un grupo humano, favoreciendo y reconociendo a la comunidad negra y permitiéndole un reconocimiento social. Movimiento afro. 1. No ocurrió individualmente, sino que fue una concesión a las movilizaciones de los movimientos etnopolíticos indígenas y afrocolombianos alrededor del proceso constituyente. 2. Protesta popular conocida como el Tumacazo en 1988. 3. La movilización de cultura, y específicamente de la música, hace parte de las tácticas del activismo afrocolombiano desde sus inicios. Con el movimiento afro que se logró: 1. Identidad y derechos culturales. 2. Producir el reconocimiento de las negritudes colombianas en la Constitución del 91 y la Ley 70. 3. Fundación del Festival del Currulao. 4. Reconocimiento a la eficacia de lo cultural, y especialmente de la música para la labor de visibilización. El icono musical, encarnando y movilizando la autenticidad. La música ha tenido un papel muy importante en todas las movilizaciones culturales alrededor de los afro por tener un carácter doble. 1. La música sirve para evocar la totalidad cultural. 2. La música es eminentemente apta para la diseminación, es decir, su comercialización. Autenticidad. Es constituida, en referencia a tradición, basada en un lugar, historia y rituales específicos, e irónicamente en su no instrumentación y no comercialización. Hay que resaltar que la autenticidad es difícil de mantener, cuando la música es sujeta a los procesos de diseminación y espectacularización que exigen las políticas culturales. La autenticidad se concibe en dos formas. 1. Nociones de autenticidad en los actores sociales locales. Es cuando la autenticidad se basa en la capacidad que tiene un objeto para impulsar la matriz cultural que la produjo, y así funcionar como ícono de esa matriz y de los que la viven. 2. Nociones de autenticidad de quienes los ven. Es cuando la autenticidad tiene un doble carácter en la etnodiversidad, es decir, en primer lugar su diferencia que la delinea, y en segundo lugar su similitud con otras diferencias. La tecnoadministración consiste en facilitar la adaptación de las versiones y exigencias globales de la autenticidad identitaria y cultural. Para esto se parte de tres formas o ejes de producción. 1. La naturaleza orgánica comprende dar las lógicas estéticas y funciones tradicionales de las prácticas musicales en sus contextos locales, es decir, auténtico y difícil de diseminar. 2. Naturaleza capitalista, producción estandarizada y explotación a través de las industrias. Esto quiere decir que se diseminan de sus pretensiones de autenticidad. 3. Tecnonaturaleza, funciona a través de las tecnologías sociales que conservan las prácticas culturales a través de la producción de su autenticidad en términos que socialmente son aptos para su diseminación y consumo comercial. Un claro ejemplo es el Festival del Petronio Álvarez.
Autenticidad transformada. La autenticidad ética garantizada por la tecnoadministración no siempre coincide con la autenticidad local, por ejemplo cuando la reglamentación de instrumentación del petróleo impide participar a aquellos grupos tradicionales cuya instrumentación difiere de la versión canónica. Este grupo tendrá que adecuar su formato al exigido y no al auténtico en su cultura. Para resumir y resaltar, en cuanto a la etnodiversidad, 1. Es difundible y potencialmente rentable y por ende sirve para la instrumentación que le exige el mercado y las políticas de representación de la etnodiversidad. 2. Se entiende como auténticamente y orgánicamente representativa de una experiencia cultural o una interioridad sentida. 3. La etnodiversidad funciona como un arma de doble filo ya que debilita la esencia y pureza por darle comercialización y espectacularización a la música y la cultura. En cuanto a los ritmos musicales, los ritmos más tradicionales y representativos de las tradiciones afro son la juga, los alabaos y el currulao. En cuanto al Petronio Álvarez, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, o simplemente el Petronio, es un festival dedicado a la música del folclore del Pacífico colombiano o relacionado directamente con él. Se realiza en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia en el mes de agosto. Busca resaltar compositores, grupos musicales e investigadores de la música de origen afrocolombiano. Lo organizan instituciones locales relacionadas con la cultura y lo promueve la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Santiago de Cali. Es en este festival donde los términos e ideas expuestas anteriormente convergen a través de la etnodiversidad que tiene la posibilidad de ser un espacio de esperanza, ya que ha posibilitado los logros del movimiento afro en torno a los derechos al territorio colectivo de muchas comunidades, el reconocimiento oficial de la cultura afrocolombiana, la repentina visibilización y audibilización de esa cultura, los incipientes vínculos con grupos negros en otros países y la valoración oficial de las contribuciones de las negritudes a la sociedad y cultura colombiana son algunos de los frutos que la etnodiversidad posibilita en las esferas locales y en espacios más amplios. Trabajo presentado por Brian Camilo Amaya para la asignatura de Nuevos Lenguajes Colombianos del siglo XX.